Nos damos la gloria y la honra a Dios por este tiempo de bendición, de poder, una vez más, por la misericordia de Dios, estar en este lugar, disfrutando de un clima maravilloso, pero ante todo de la presencia de Dios. Cordialmente todos invitados para que nos unamos en un tiempo de oración. Vamos a tener palabra, pero hoy es un servicio especial. Hoy es un tiempo de reflexión, de bendición para la gloria y la honra de Dios, donde vamos a estar conectados, donde vamos a estar clamando al Dios de la gloria como la palabra de Dios nos lo enseña. Por eso es importante que nosotros siempre vayamos a la palabra de Dios. Y quiero invitarle para que me acompañe por un momento allí y podamos mirar lo que la palabra de Dios nos enseña en Ezequiel, el capítulo 22, el versículo 30, para que nosotros miremos lo que está escrito allí y nosotros podamos avanzar en el conocimiento de la palabra y podamos hacer lo que la Biblia nos dice, practicar lo que Dios nos dejó establecido en su santa palabra. Dice en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, leemos esta que es palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y dice así: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. La importancia y lo que Dios anhela y desea es que hayan hombres y de igual manera mujeres que podamos estar a favor en el buen sentido de la palabra de otras personas, clamando por ellos. Recuerde que el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que la gente no entienda y comprenda el mensaje del evangelio. Satanás lo ha hecho. El Dios de este mundo, entre comillas, por supuesto, con D minúscula. Ese Dios sí lo puede escribir con D minúscula. Pero cuando nos referimos al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia, siempre es con D mayúscula. Entonces, por eso es importante la intercesión, el clamor, la oración en el Espíritu, clamar y gemir. Y vamos a sacar un tiempo en reflexión de bendición para hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Porque aquí la palabra nos dice en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí. Habla el Señor Dios Todopoderoso. Porque lo que Dios quería y siempre ha querido es evitar pasarle el juicio al hombre o una cuenta de cobro. Dios siempre anhela, ha querido y quiere y ha anhelado que el hombre esté a cuentas con Dios, que el hombre se vuelva a su creador. Recuerde que en una ocasión, cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, hubo un varón que le dijo: Señor, ¿y la destruirás si vienen 50 justos? Él dijo: si hubieran 50, no. Y él dijo: perdone el Señor, pero si hubieran 40, 30, 20, 10, Dios, no lo destruiré por amor a esos 10. Pero no hubieron esos 10. Y aquí está el Señor hablando que por amor a Él debemos de clamar e interceder. Muchos tenemos familiares, parientes que aún no han conocido del Señor, que aún no le han entregado su vida a Cristo, vecinos, amigos, compañeros de labores, gente con las cuales interactuamos directa e indirectamente, que aún no han conocido del Señor. Por eso es la importancia de nosotros orar, clamar, gemir delante del Rey de Gloria y poder pedirle que en su infinita misericordia ellos sean alcanzados para la gloria y la honra de Dios. Quiero repetirlo otra vez, Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Recuerde que Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso dice: para que yo no la destruyese y no lo hallé. Hoy en día, lamentable y tristemente, hay que decirlo, pero es una gran realidad. Una gran parte de la iglesia está
es promocionando eventos, está es hablando del evangelio y la prosperidad, está es haciendo entretenimiento, pero se nos olvida lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, y lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios anhela que nosotros hagamos. Recuerde que es necesario entender la palabra de Dios y ante todo vivirla y practicarla para la gloria de Dios. Por eso vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Lo que Dios anhela, el anhelo de Dios. Y usted y yo debemos, escúcheme por favor, hacer lo que Dios dice. Tener el anhelo de Dios es que hayan hombres, y dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Mire, sabe que hoy en día, triste y lamentablemente, la oración en medio de alguna congregación ha venido desapareciendo. El culto de oración que llegamos a tener años atrás, lamentablemente hoy ya no se ve. Un servicio especial para orar de verdad, para clamar, para guerrear, para gemir delante de Dios, para derramar el corazón delante del Rey, aún para llorar, para suplicarle al Dios del cielo misericordia por nuestras vidas, por nuestra familia, por tanto que hay que orar por nuestra nación. Aún por aquella gente que está ciega, que no ve la verdad, que no las quiere escuchar. Pero como les decía hace un momento, una parte de la iglesia lamentablemente ha propuesto en el corazón es hacer eventos, entretener y hablar de prosperidad y de positivismo y de que es el campeón y que saque el león que hay dentro de ti. Y bueno, que una cantidad de cosas. Pero se nos ha olvidado vivir a la luz de la palabra y hacer lo que Dios nos manda. Y por eso yo quiero invitarle que me acompañe por un momento en este tiempo de reflexión, de bendición, para que tengamos un momento de oración. Tal vez no pueda ser muy largo porque el tiempo no nos da, pero que sea de corazón, que sea un tiempo donde de verdad podamos tocar el corazón de Dios y clamar a favor de nuestros hermanos. Hay tanta necesidad, no solamente económica, no solamente en la salud, sino ante todo hay tanta necesidad espiritual para que la iglesia conozca la verdad, conozca al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia. Y por eso cuando se presentan situaciones en contra de la fe, hay algunos que flaquean, hay algunos que retroceden y vuelven atrás, no soportan la prueba. No soportan el vituperio. Y yo quiero que entendamos y que comprendamos que hemos de orar por nuestros hermanos en Cristo y sus familias que están siendo perseguidos. Nosotros aquí, quiero decirle con todo respeto y en el amor de Cristo, en una gran parte de la iglesia, no solamente aquí donde nosotros estamos, sino en Latinoamérica, es una vergüenza. ¿Sabe por qué? No porque vivan mal, sino por el proceder, porque se nos ha olvidado el prójimo. Y si se nos olvida el prójimo, se nos olvida lo demás, el hermano. A veces oramos por el hermano, pero ¿qué hay del prójimo, del vecino? O de ese que nos ha hecho la guerra, o que le caemos mal, porque tenemos la gracia de Dios. Ahí sí ya no es culpa nuestra. Pero hay que entender la situación. Y por eso es necesario que oremos por aquellos hermanos que están siendo perseguidos. Miren, nosotros aquí tenemos libertad de congregarnos si queremos todos los días. Pero desafortunadamente los servicios hoy en día en muchos lugares son escasos. Y más escasa la asistencia entre semana. Y más escasa si llega a ser un culto de oración, al punto, como le decía hace un momento, que en muchos lugares ha desaparecido el culto de oración. Es necesario que volvamos a la palabra y que hagamos hincapié en la oración. La oración no puede faltar en nuestra vida personal. No puede faltar en el hogar, en la familia. No puede faltar la oración en un servicio. Pero no una oración, oye, express.
estilo olla express, el pito de la olla express, 5 segundos y ya no. Una oración de verdad, una oración que llegue a la presencia de Dios, un tiempo donde doblemos nuestra rodilla, donde nos rindamos delante de Dios. Tal vez no sea la hora o tal vez la hora o qué sé yo menos, pero que sea un tiempo de verdad, donde la iglesia empiece a tener un despertar en el espíritu. Por eso dice la Biblia que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Hermano, es tremendo. ¿Cómo puede ser que muchas veces se anhela entrar a la presencia de Dios a través de la oración y llega el ataque del enemigo a través de un sueño pesado? Y a veces se prefiere ir a la cama antes que seguir luchando y batallando para orar. O en las madrugadas, cuando es una hora hermosa y preciosa para levantarse a orar, entonces más bien se prefiere arruncharse o arroparse o hasta, con todo respeto, entrepienarse con la esposa que pararse a orar. Cuando no podemos soltar la oración. Y quiero que oremos por aquellos hermanos y hermanas que están siendo perseguidos, hermanos, encarcelados, torturados, decapitados, quemados. ¿Cuántos templos han sido cerrados, hermanos? ¿Cuánta persecución hay en medio de la iglesia? Y lamentablemente de esto poco se habla por estos medios. No lo digo para vanagloria, jamás. El Señor nos libre y nos guarde de tal cosa. Es la necesidad que veo que hay. No es solamente compartir un mensaje, pero hermanos, hay familias que están pasando momentos difíciles. Mire, aquí hay gente que ha sido hasta crucificada allí en Siria, en el Congo, en China, en Argelia, en Corea, bueno, en tantos lugares que nosotros, en África, tantos lugares que nosotros desconocemos, hermano, pero gente que está pasando un momento difícil, que esto no nos debe a nosotros alertar ni hacer estancar, menos retroceder, pero sí hay que humillarnos delante de Dios. Sí hay que clamar, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces vamos a orar al Dios del cielo, vamos a pedirle al Dios de la gloria que en su infinita misericordia sea dándole fortaleza a aquellos hermanos, seas ayudándoles, porque no debe ser nada fácil, hermano, una situación de esa que los hagan andar de rodillas perdónenme la expresión, en 4 patas, que los humillen, no solamente verbalmente los maltratan, sino que los golpean, los han encerrado algunos en el Congo, 70 personas, 70 hermanos nuestros, y han sido quemados, decapitados, encarcelados, crucificados. Esto lo podría entender fácilmente los discípulos, ante todo el apóstol Pablo y Pedro y otros, si estuvieran con nosotros, hermano. Nosotros debemos de entenderlo y debemos de comprender que somos miembros del cuerpo de Cristo y que nos debemos de doler con lo que le pasa a uno de nuestros hermanos, por el cual Cristo pagó también el mismo precio que por usted y por mí. La Biblia dice que hemos de gozarnos con los que se gozan, pero también hay que llorar con los que lloran. Así de que vamos a sacar un momento de oración para clamar al Dios del cielo. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. En este momento, Señor amado, venimos delante de ti, Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, Señor amado, para implorar tu misericordia, para implorar tu intervención divina, Señor amado. El diablo se ha levantado con furia porque sabe que le queda poco tiempo, porque tú estás para venir, Señor, a recoger tu iglesia, Dios del cielo. Mira esa persecución que se ha levantado, ese momento difícil que están pasando aquellas familias, Dios del cielo. No debe ser nada fácil ver a su esposo cómo golpean o maltratan a su esposa, a sus hijos, Dios del cielo, y la impotencia de no poder hacer nada en el momento, Señor amado. Pero imploramos tu misericordia, te pedimos que tú seas interviniendo, te pedimos que tú seas fortaleciéndoles, ayudándoles para que ellos no desmayen, para que ellos puedan seguir adelante, Dios del cielo, para que ellos puedan, bendito Dios, lograr el objetivo, Dios del cielo.
y terminar esa carrera en bendición, Señor amado. Padre, obra, llénalos de paz, llénalos de valor, Dios de la gloria, que así como Esteban decía, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, ellos puedan con regocijo, Señor, adorarte, exaltarte y glorificarte a ti, Señor amado. Que tú seas obrando, que tú seas interviniendo, que tú seas manifestándote de una manera especial, gloriosa y poderosa, en el nombre de Cristo Jesús. Fuego de Dios desciende, fuego del Espíritu Santo obra en su vida, ministrale de una manera gloriosa y poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Que la gloria tuya sea cayendo y la unción de tu Espíritu Santo sea avivándolos, fortaleciéndolos, y que con más ímpetu ellos puedan glorificarte, ellos puedan hablar de ti y no callen, Señor. Así como la iglesia primitiva, cuando estaba siendo perseguida y fue esparcida, el evangelio antes crecía, Señor, porque se divulgaba el mensaje de salvación, Dios del cielo, a pesar de la persecución. Esto no nos debe sorprender, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos apocalípticos, Señor amado. Debemos de prepararnos, Dios del cielo. Padre, trae un despertar a la iglesia, trae un despertar en el Espíritu, Señor, a la santidad, a ser bibliocéntricos, a vivir para ti, Señor. Ya basta en el nombre de Jesús, tanta tibieza, tanto conformismo y tanta frialdad. Te bendecimos y te damos gracias y te pedimos que seas obrando. Y así como el centurión dijo, di la palabra y mi siervo sanará, nosotros te pedimos, envía, Señor, fortaleza, envía paz, envía regocijo en medio de la prueba, Señor, y en medio de la dificultad, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, debemos de seguir adelante en el Señor, esforzándonos cada día, procurando al máximo agradar al Rey, vivir para Él. No podemos detenernos, no podemos dejarnos intimidar. Debemos de ser conscientes de que la decisión que hemos tomado de seguir a Cristo ha sido, es y siempre será la única y la mejor para la gloria y la honra de Dios. Recuerda que la palabra dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y es importante que nosotros podamos comprender que la Biblia nos enseña allí en Romanos, el capítulo 12, el versículo 4, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y no podemos olvidar eso, hermano. Todos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos de ser conscientes. Mire, hay unos miembros del cuerpo de Cristo que estamos aquí, unos aquí presentes, otros a través de las redes, otros viven en otros departamentos, otras ciudades, otras naciones, pero son miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es importante que nosotros siempre seamos conscientes de esa situación. Que de pronto no nos conocemos con algunos, es verdad. Que de pronto hay unos gustos diferentes, que de pronto unas opiniones, pero mientras nos mantengamos en el Evangelio y en el Señor, vamos a ser de gran bendición para la gloria y la honra de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Recuerden que como miembros del cuerpo de Cristo, como hermanos en la fe, cada uno tenemos una función. A uno Dios nos dio el privilegio, el don de predicar la palabra, de servirle, y así sucesivamente. Por eso es importante que nosotros siempre comprendamos la palabra de Dios y no nos dejemos engañar ni nos vanagloriemos, sino que podamos siempre, para la gloria y la honra de Dios, entender, disculpen un momento por favor, lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No podemos justificarnos, porque recuerde que la Biblia nos dice
de aquellos que murieron porque les cayó una torre encima, la torre de Siloé. Y entonces el Señor les dice: ¿vosotros creéis que ellos eran más pecadores porque les cayó la torre encima? Digo, no, antes si vosotros no os arrepentís, todos pereceréis. No podemos, porque hay gente que trata de justificarse: pero es que en África hay mucha brujería, en el Congo es... No, hermano, allí aunque hay de eso, pero hay gente que ama a Dios y Dios los puso allí, y el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto por ellos y son nuestros hermanos en el Señor. Vuelvo y le digo, no nos conocemos con muchos de verdad, pero se debe sentir en el espíritu el amor, la pasión por ellos, el dolor. Perdónenme, no es fácil esto, pero Dios nos debe ayudar, y creo que nos va a ayudar, y sé que nos está ayudando y nos ayudará por su misericordia. A veces nos volvemos insensibles a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, y cuánto más a lo que pasa a nuestro alrededor. A veces somos insensibles con la necesidad que pasa el hermano que tenemos al lado o que conocemos, que tiene un problema, una dificultad, una necesidad. A veces generalizamos muy fácilmente y se nos olvida que nosotros o pasamos o podríamos pasar por la situación. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender lo que la palabra del Señor nos está hablando. Ellos son miembros del cuerpo de Cristo. Allí también en esos lugares hay pastores, hay ministros, hay servidores, hay predicadores, hay hermanos de la alabanza, hay familias que apoyan la obra de Dios, como en todo lugar que Dios ha colocado, pero que están pasando un momento difícil. Entonces, por eso es importante que nosotros lo comprendamos. Miren lo que dice el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferidos los unos a los otros. Y aquí hay que tener bien claras las cosas y mucho cuidado. Lamentablemente, algunos han hecho cosas malas, han deshonrado el Evangelio Santo del Señor. Predicadores, pastores, miembros del cuerpo de Cristo, en fin. Y a veces, como se dice popularmente, por unos pagan todos, pero no es así. Nosotros debemos de entender, para la gloria y la honra de Dios, que somos miembros del cuerpo de Cristo. No desconocemos de que la misma Biblia nos habla de falsos hermanos, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, pero no podemos desconocer jamás que hay, y vemos por la misericordia de Dios, hombres y mujeres que procuramos de día tras día vivir para Él, esforzarnos, negarnos a nosotros mismos. La persona santa no es la que nunca peca. Es la que, a pesar de estar perseverando, si se llega a equivocar o llega a pecar, le duele en su corazón, en su espíritu, y se humilla inmediatamente delante de Dios y pide perdón y se aparta. Por eso dice: amaos los unos a los otros, no señalados, no condenados. Porque lamentablemente suele pasar eso. Un hermano está pasando por una situación difícil, eso es que está en pecado. Eso fue que le falló al Señor. No, hermano. A veces por desconocimiento de la palabra ignoramos que todo hace parte del proceso. Todo hace parte del proceso. La formación del carácter, la formación del temperamento, la formación emocional, la formación sentimental, la formación espiritual. Y a veces Dios usa piedra con piedra, será molada. Entonces es importante que nos amemos los unos a los otros, no nos hagamos daño. Alguien habla mal del Evangelio, tendrá tal vez sus razones, pero entre nosotros apoyémonos. Si de pronto no podemos apoyar a esos hermanos económicamente porque deben de tener necesidad de comida, de vestuario, algunos tuvieron que salir sin nada, no pudieron coger nada, pero al menos oremos por ellos, porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y un pueblo de rodillas es grande ante el Dios del cielo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, no un amor fingido, un amor fraternal. En cuanto a honra, preferidos los unos a los otros. Hermano, en cuanto a poder servirle al hermano, ayudémosle,
Bendigámoslo para la gloria y la honra de Dios. Dejémonos usar por Dios en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y si usted mira el versículo 14 del mismo Romanos, ahí dice: bendecid a los que os persiguen. Ahora, no es fácil, de verdad, lo que está viviendo la iglesia en diferentes lugares del mundo en cuanto a persecución. No es fácil. Y las Naciones Unidas nunca esperemos que vayan a hacer nada, por dos razones. Una, porque es cumplimiento de la palabra de Dios. Y dos, porque el diablo no es abogado de la iglesia. Eso debemos de tenerlo muy claro. Pero aquí dice: bendecid a los que os persiguen. No hay que renegar en ese momento o contra esas personas. No hay que renegar, hermano. Por eso es importante que la doctrina bíblica en la iglesia se establezca nuevamente, porque en algunos lugares se ha dejado de establecer la doctrina, y como le decía hace un momento, se ha propuesto a hacer evento tras evento y a entretener y a hablar de prosperidad, y hoy en día los psicólogos se han metido disfrazados de cristianos por una psicología barata, y se han atrevido a montarse un púlpito, a hacer a un lado el santo evangelio de Cristo y a darle rienda suelta a la psicología barata, hermano. El cuidado que debemos de tener. Pero acá dice: bendecid a los que os persiguen, y bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hay momentos donde debemos de celebrar un milagro, claro, una sanidad, aleluya, una liberación, amén, una victoria que Dios nos da a través de una petición. Pero tenemos momentos donde debemos derramar nuestro corazón y gemir y llorar delante de la presencia de Dios. A nosotros nos debe de dar dolor por el sufrimiento de un hermano. Si no sentimos dolor, si no hay un desgarre en nuestro corazón, algo está pasando que no está bien, que no es correcto, hermano. Yo no puedo creer que si nosotros vemos a un hermano en la sangre nuestro que le están haciendo algo, nos quedemos de brazos cruzados. Yo no creo eso jamás. Por más evangélico que seamos y el otro siendo inconverso, algo hacemos. Como mínimo levantamos la mano a orar al Dios del cielo o hacemos algo. ¿Cuánto más con nuestros hermanos en Cristo, con los que estamos disfrutando o estamos peleando la buena batalla de la fe para ir a disfrutar en la presencia de Dios en las bodas del Cordero? Y acá dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloren, unánimes entre vosotros, no altivos sino asociados con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. Ah, no, pues eso es cumplimiento de la palabra. Yo que me voy a poner a orar, hermano. Hay que orar. Dice la Biblia: hagamos con los hombres como queremos que ellos hagan con nosotros. Ahora le está pasando esa situación allá. No sabemos qué se pueda acontecer a nosotros. Tal vez no sea lo mismo, pero no sé de qué otra manera pudiera acontecer una situación así. Y mire lo que sigue diciendo: no paguéis a nadie mal por mal. No. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No dejemos dañar el corazón, no lo dejemos minar, no lo dejemos cargar. No, hermano, que esto que está pasando, escúchenme, recuerden que la Biblia nos habla de principios de dolores. Yo respeto la opinión y el punto teológico de muchos. Algunos son pretribulacionistas y no creen en la gran tribulación de la iglesia. Y uno se pregunta: ¿y esto que está pasando? Y lo que viene, y las leyes, y la Agenda 2030, la Agenda 2050, que no podemos ignorar todo esto que están planeando y maquinando. Y todo esto tiene que acontecer para que se cumpla la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nosotros humanamente no logramos entender y comprender, que nos pueden incomodar y nos pueden molestar, pero que la verdad son necesarias que pasen y acontezcan porque es algo bíblico. Por eso nosotros debemos de andar preparados, día tras día, debemos de estar preparados. Dijo un hombre, un reformador, Martín Lutero, dijo: planeemos como si Cristo demorase en venir, pero estemos preparados como si viniera esta
misma noche, a esta misma hora. Es lo que nosotros debemos, en vez de ponernos a discutir teológicamente, no, ¿qué es esto que yo creo? No, preparémonos, porque es nuestro deber. Viene el Señor por una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Por eso es importante que nosotros no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Escrito está, mía la venganza, yo daré el pago. Entonces, por eso es importante que nosotros no tomemos venganza, no le paguemos a nadie de la misma manera, no paguéis a nadie mal por mal. Recuerde que nos dice que si nos dan la mejilla derecha, pongamos la izquierda. Y no puede ser solamente si se presenta la parte física, sino también perdonar a la persona. Si nos viene a pedir un favor, servirle con amor para la gloria y la honra de Dios. Ser conscientes de lo que dice Mateo 10, capítulo 22. Porque el problema es que a veces la conciencia doctrinal se ha escapado, como le decía hace un momento, y se ha dejado a un lado la parte doctrinal, donde debemos de ser conscientes de lo que nos espera. Mire, a veces algunos le venden un evangelio, lo digo respetuosamente, barato. No porque el evangelio sea barato, sino por lo que ellos ofrecen de barato a la gente, como el tal para de sufrir. Y creen que por llegar a la congregación o por llegar a ser parte de una religión, de una secta, o aún en el mismo cristianismo, que llegó a Cristo y que no va a pasarle absolutamente nada. Es cierto que estar en el evangelio es la bendición más grande. Es nosotros como creación de Dios reconciliarnos con nuestro Creador. Es maravilloso. Y tenerlo a Él como nuestro Padre, a Cristo como nuestro intercedor, al Espíritu Santo como el Consolador. Eso es algo maravilloso. Y un privilegio de esto inmerecido que Dios nos da de compartir su palabra, mejor dicho. Eso son bendiciones tras bendiciones. Pero no podemos ignorar que el Señor Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero también nos dijo: confiad, yo he vencido. Y por eso mire lo que dice el versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Eso no nos debe extrañar a nosotros, hermanos. Mire, es triste, pero es la verdad. Si muchas veces entre el mismo pueblo evangélico se aborrecen unos a otros, porque hay gente que Dios le dé una gracia, un estilo de llevar la palabra, el mensaje, y a otros no les gusta porque les parece que es fuerte y consideran que le está echando piedra y que es muy legalista y qué sé yo, porque habla en contra del pecado, porque es muy centrado en la palabra. Y a veces por esa razón nomás, o porque no se permite la mundanalidad, la contaminación que se ve en muchos lugares. ¿Qué se puede esperar si eso acontece? Que eso ha acontecido, aconteció en los tiempos del mismo Señor Jesús. Porque eso existían los fariseos, por eso existían los hipócritas y todavía existen hoy en día. Entonces no se nos debe extrañar a nosotros y hemos de ser conscientes. Dice: seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es más, aún la misma familia muchas veces llega a aborrecer al que se convirtió al evangelio, porque como esto es espiritual, es ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces la familia, que lamentablemente aún está en tinieblas, sabe que se le sacó un miembro de las tinieblas y que se fue para la luz, y empiezan a aborrecerlo, porque ya empiezan a verlo feliz, dichoso, bienaventurado. Ya saben que no necesita alcohol para verlo feliz, ni droga, ni nada de esas cosas que antes hacía. Por eso es importante que nosotros logremos entender esto. Y seréis aborrecidos de todos, no dice de algunos, por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Debemos de perseverar día tras día, luchar y seguir adelante. Y miren lo que dice el 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hermano, y eso se está viendo. Gente que tiene que huir de una ciudad a otra. Gloria a Dios por aquellas personas, ciudades que están amparando a estos de Siria y a otros, hermano.
Gloria a Dios por ello, hermano, que les han abierto las puertas, que Dios les recompense grandemente, porque la Biblia dice que si a un vaso de agua nos dieren, recompensan tendrán en esta tierra y en el cielo. Pero es importante que nosotros podamos ser conscientes de esto, hermano. Esto no nos puede tomar por sorpresa a nosotros. Esto debemos de saberlo y entenderlo. Mire, muchas veces la persecución, en algunos casos, les ha tocado a nuestros hermanos literal y físicamente, pero en otros casos es a través de estos medios. ¿Cuántas veces son censurados los videos? Ya están advirtiendo de que van a ser borrados los videos. No sé si a ustedes le han llegado, pero a mí ya me llegó la notificación de los videos de transmisión en vivo que los van a borrar a partir de junio. Hermano, mire la persecución que se ve de una o de otra manera. Las leyes gubernamentales en contra de la palabra del Señor en muchos lugares. Y a veces no se aprovecha el más mínimo tiempo, oportunidad para hablar de Cristo, hermano. De verdad, que si hay una actividad que nos invitan y podemos ir, hablemos de Cristo. Si es una reunión de padres de familia y hay la oportunidad, hablemos de Cristo. Donde sea debemos de compartir el mensaje y no callarlo. Por eso es importante que lo entendamos para la gloria y la honra de Dios. Que debemos de ser conscientes. Y la dicha única, aunque muchos no lo podrán entender, muchos no podrán comprenderlo, pero usted y yo lo sabemos, que el Señor nos hizo una promesa a usted y a mí, y debemos de tenerla clara, que Él se pueda preparar moradas, un lugar para nosotros, y que luego de pasar todo esto que se está viendo y lo que vamos posiblemente a ver y lo que tal vez ni veremos, vamos a tener un tiempo hermoso y maravilloso con el Señor. Le veremos cara a cara. Disfrutaremos ese tiempo. Nos gozaremos en la presencia del Señor. Pero no esperemos hasta allá. Sigámonos gozándose en la presencia del Señor en este momento. Sigamos deleitándonos al máximo. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no servirle a Él? Que debe ser el amado de nuestra alma. Que debemos de valorar todo lo que Él hizo por nosotros y aún sigue haciendo a pesar de que nosotros a veces no andamos o no cumplimos con lo que debemos cumplir. La Biblia dice que el que hace lo que se le dice que debe de hacer es un siervo inútil. Ay, Señor, perdónanos y ayúdanos. Y vamos a la palabra del Señor. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy en día la injusticia es normal. Y en todo se ve la injusticia. Hasta aún en los precios, hasta aún en las usuras. Ya hoy se va al supermercado y ya no es una libra de frijol, sino 460, 450 gramos, pero si cobran por la libra. Y así sucesivamente, hermano. La injusticia, ¿se ve injusticia en medio del pueblo de Dios? Lamentablemente, sí. ¿Se ve injusticia en cuanto para pagarle a una persona su salario? Lamentablemente, sí. A veces se cree que porque es el hermano, entonces se le puede pagar menos y se ignora lo que la palabra de Dios nos dice. Que aun si trabajamos o empleamos a un hermano, debemos de honrarlo y pagarle lo establecido por la ley, porque las leyes son establecidas por Dios. Es importante. Entonces mire lo que dice la Biblia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la injusticia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que no sea verdad. Que no sea que la persecución, sea por ser ladrones y resulte siendo cierto. Porque triste y lamentablemente eso se ve. Hermanos, no podemos ignorar
No podemos ignorar que desafortunadamente algunos se infiltran para enlodar el evangelio, para enlodar un ministerio. Por eso el cuidado que hay que tener, a quién se incluye en el ministerio a servir, a quién se le suelta el púlpito, a quién se coloca a dirigir un grupo. Mano, hay mucha gente que se infiltra. Por eso Dios nos recomienda, dice, probad los espíritus a ver si son de Dios o no lo son. Como le tocó decir a José, ¿eres de los nuestros o de los adversarios, de los enemigos? Hermanos, debemos de ser muy prudentes. Miren lo que dice el 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Recuerden, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así perseguían a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, la persecución no es nada nuevo. En los tiempos de Moisés, perseguían las familias para matar a los niños, a los recién nacidos. En los tiempos del Señor Jesús, de igual manera, mataron cualquier cantidad de niños, lamentablemente. Y si nos ponemos a mirar, el pueblo de Israel fue perseguido en dichos momentos. Algunas veces Dios lo permitió porque el pueblo debía ser confrontado y disciplinado, pero en muchos momentos se levantaron injustamente contra el pueblo de Israel. El Señor Jesús sufrió persecución de los mismos suyos. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es más, sus mismos hermanos le dijeron que saliera de allí, de Jerusalén, que se mostrara, que ningún profeta se escondía. Mire cómo lo escarnecieron. Aún los mismos discípulos lo dejaron al Señor solo. Y así vemos, hermano, cuántas veces. En una ocasión Pablo tuvo una discusión con Jacob porque decían allá a Juan Marcos, y Juan Marcos en un momento los dejó solos y Pablo no estuvo de acuerdo. Hubo entre ellos. Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro. Situaciones similares. Pero en cuanto a persecuciones, ¿cuánta persecución vivió el apóstol Pablo? Ante todo, Pedro también, y los discípulos, y la iglesia primitiva. Pero Pablo, lo que tuvo que vivir y tuvo que pasar, hermano. Entonces, nada de esto tiene que desanimarnos, sino dice aquí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira, un atleta, ¿qué no hace? Y recuerde que el apóstol Pablo usa esta comparación. El atleta, para ser coronado, tiene que luchar legítimamente. Y aunque nosotros no queremos humanamente persecución, no queremos pasar por la gran tribulación, no queremos pasar ni el más mínimo desplante. Mire, anteriormente se salía a evangelizar y eso era lo mínimo, lo más barato era un tomate. Insultos, hasta piedra y de todo, hermano. Y hoy en día simplemente porque le cierran la puerta dicen, no los queremos aquí. Ay, pastor, yo no voy por allá, me hirió el corazón, esa persona ya ha ido un par de veces y se ha burlado de mí, esto y lo otro. ¿Acaso a Cristo no vituperaron, no lo escupieron, no lo escarnecieron, no lo trataron de Belcebú? Las persecuciones son de varias maneras. Algunos toca, como le decía hace un momento, físicamente, pero otras veces es espiritualmente, otras veces es de otras maneras, pero eso hace parte del proceso. Y si el atleta, a pesar de que sabe de que tiene que negarse de algunas comidas que le gustan, de algunos placeres que le gustan, pero él tiene la meta puesta, debo coronar, debo llegar a la medalla de oro, un ejemplo. ¿Cuánto más nosotros? No podemos detenernos a pensar que qué tal que nos pase. No, independientemente de todo, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos vigorice espiritual y físicamente, y que el Espíritu Santo nos lleve hacia adelante para lograr el objetivo. Que pensemos siempre en esas bodas del Cordero, donde estamos invitados tú y yo, y que confiamos en la infinita misericordia de Dios, que allí vamos a estar. Démosle gracias al Señor por esta reflexión de bendición. Padre, gracias te damos.
En el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, te bendecimos y te exaltamos y te damos muchísimas gracias por este tiempo, por esta palabra que nos confronta, que nos hace reflexionar. Dios del cielo, te pedimos que nos ayudes y que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, y que la presencia gloriosa tuya sea fluyendo, sea manifestándose de una manera especial, gloriosa y poderosa. Gracias te damos por cada rodilla que se dobló, se dobla y se doblará a favor de tu pueblo, de ese pueblo que tú compraste a precio de sangre, de ese pueblo por el cual tú pagaste un gran precio, Señor, pero que también se gozará y nos gozaremos juntamente, Señor, en las bodas del Cordero. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, si Dios en su infinita misericordia nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga grande y poderosamente.